Bienvenidos a este espacio de Centro Bíblico Crecer. De gracia y un mover espiritual, celebraciones de alabanza a Dios. Crecer es encontrar amigos de verdad, vivir la historia en comunidad. Crecer es perdonar y volver a intentar, dejar el miedo y avanzar. Crecer es transformar la dura realidad, es caminar por fe y creer. Una familia que te ayudará a vencer, sabiendo que en Jesús hay poder. Bienvenidos al Centro Bíblico Crecer. También en esta mañana le damos la bienvenida a la gente que nos visita, nuestros amigos de YouTube, y que están compartiendo este momento especial con cada uno de nosotros. ¿Es así? Amén. Y como dice el versículo que hemos leído, hemos considerado, el Señor volverá a consolar a Israel. Él quiere mostrarnos lo que Él es, como dice la siguiente canción. Le cantamos a Él, mi Cristo, mi Rey. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca se sentía. Llenamos este lugar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Te reconocemos, Señor. Le decimos a Él, Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. consuelo, Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca se sentía adorar. Canta al Señor toda la creación,
Señor, por tus promesas. Gracias por todo lo que eres, porque querés consolarnos nuevamente en esta tarde, en esta mañana, en este día. Gracias, Señor. Recibimos ahora el mensaje que vos has puesto en nuestro hermano para compartir. Sabemos que es tu palabra la que quiere hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno que es que nos podamos juntar un domingo más aquí en la casa de Dios a escuchar su palabra. Bienvenido también a aquellos que están con nosotros a través del canal de YouTube. Bienvenido. Siéntase también como su casa, aunque creo que en este momento nos está mirando desde su casa. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos comenzado el domingo pasado. ¿Se acuerdan que el domingo pasado, la semana pasada, hemos comenzado una nueva serie de prédicas y de sermones que vamos a compartir durante todos estos domingos? Esta serie se llama Vive Feliz. Y la lectura que nosotros vamos a compartir durante todos estos domingos están en el capítulo 5 de Mateo, llamado el Sermón del Monte. Son bienaventuranzas dichas por nuestro Señor Jesucristo. Usted va a ver que a lo largo de estas semanas usted va a escuchar seguido lo que significa la palabra bienaventurado. Si nosotros vamos al idioma original en que el Señor Jesucristo dijo esta palabra, se va a dar cuenta que esta palabra, que nosotros la reemplazamos con la palabra bienaventurado, significa feliz, afortunado, dichoso. Pero si nosotros nos ponemos a leer el capítulo 5, podemos llegar a pensar que el Señor Jesucristo como que se estaba contradiciendo. Porque en todas las bienaventuranzas, en los versículos que nosotros encontramos una lección de cada una de ellas, vamos a ver que después de la palabra bienaventurado, siguen situaciones o circunstancias que la verdad nosotros cuando nos ponemos a pensar así de forma liviana, nos da a pensar que son palabras que no tienen nada que ver con una persona bienaventurada. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran. Decía también, bienaventurados, como hemos visto la semana pasada, los pobres en espíritu. Yo quiero que usted haga experimente y vaya a la calle y le diga a alguno que una persona bienaventurada es una persona que sufre persecución. Lo primero que le va a preguntar es, ¿usted está bien? Sin embargo, aquí nosotros vemos que el Señor Jesucristo a estas clases de gente que pasan por estas situaciones les dice, bienaventurados. Ahí nos damos cuenta que, como hemos escuchado la semana pasada, que las bienaventuranzas entendidas y comprendidas por la palabra del Señor Jesucristo son cualidades que solamente las podemos disfrutar y las tenemos nosotros los hijos de Dios. Es muy diferente al pensamiento que tiene este mundo. Para este mundo, una persona bienaventurada, aunque mucho esta palabra no se utiliza en el mundo, es una persona en la cual todo le va bien. Una persona bienaventurada quizás para el mundo sea una persona en que su familia está bien, su salud está bien, quizás su economía está bien. Y ante la vista de las demás personas, esta persona es bienaventurada. Sin embargo, nosotros vemos que cuando Dios nos abre los ojos espirituales, podemos ver que la bienaventuranza o la persona bienaventurada es algo mucho más profundo que eso. Entonces, teniendo ya un panorama más o menos de lo que es una persona bienaventurada a la vista de nuestro Dios, me gustaría que nosotros podamos entrar en este hecho en donde el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Para eso vamos al capítulo 5 de Mateo. Y nosotros vamos a imaginarnos en este momento la escena en donde el Señor Jesucristo se encontraba enseñando estas bienaventuranzas. Comienza el versículo 1 diciendo que el Señor Jesucristo estaba sentado. Frente a él una gran multitud
entre los cuales estaban sus discípulos. Hemos escuchado también la semana pasada que ¿por qué el Señor Jesucristo estaba sentado? No precisamente porque estaba cansado, ¿o sí? La Biblia realmente no nos especifica eso y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, así como era Dios, también era hombre y tenía todas las necesidades que nosotros también tenemos. Pero Él estaba sentado porque esa era una característica en ese tiempo de los rabinos. ¿Quiénes eran los rabinos? Eran los maestros de la ley. Y era una costumbre para ellos sentarse y enseñar de la ley o de la parte de la Biblia que en ese tiempo existía a las personas que los escuchaban. Y aquí lo encontramos nosotros al Señor Jesucristo como un verdadero maestro, sentado frente a una multitud. Así nos dice el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo. Es común verlo siempre al Señor Jesús frente a una multitud. ¿Por qué? Y porque la gente lo seguía. Lo seguía mucho. Siempre digo esto. Lamentablemente mucha gente lo seguía porque sabía que el Señor Jesucristo hacía milagros. No precisamente porque todos los que lo seguían creían en Él como Dios. El Señor Jesucristo ya había hecho algunos milagros a favor de la gente. Su fama era conocida. Sabían que algún provecho o alguna necesidad que ellos tenían, el Señor Jesucristo las iba a poder suplir. Pero esa situación iba a ser diferente. Porque el Señor Jesús en ese momento no iba a hacer ningún milagro. Ustedes imagínense la desilusión de las personas que se habrían llegado a que el Señor Jesús haga algún milagro a favor de ellos. El Señor Jesús iba a utilizar ese momento para dar uno de los 5 sermones que el Señor Jesucristo dio en vida en este mundo. Y fue el primero, el llamado Sermón del Monte. Y así nosotros nos encontramos en él. La semana pasada hemos visto la primera bienaventuranza, que decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy vamos a ver la segunda bienaventuranza, que la hemos titulado Un llanto de alegría. ¿Y por qué le he puesto así? Porque a lo largo de esta prédica nosotros vamos a ver cómo Dios siempre utiliza el llanto y la tristeza para atraernos a su presencia y para que nosotros hoy podamos ser sus hijos. Aunque muchas veces ese llanto no es de forma externa o física, siempre cuando nosotros vamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos con un sentimiento de tristeza de saber lo que éramos. Vamos al versículo principal, el versículo 4 del capítulo 5, y dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Y me gustaría que en este momento nosotros podamos explicar un poco qué es esto lo que el Señor Jesucristo quería decir. Para que podamos entender bien este versículo, quizás sea más útil y necesario que primero podamos saber qué es lo que no quería decir el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que el lloro es uno, pero hay muchos motivos por los cuales nosotros podemos llorar, ¿o no? Lloramos por muchas cosas. Bueno, vamos a ver por qué a qué el Señor se refería cuando dice que aquellas personas son bienaventuradas. Por ejemplo, nosotros podemos podemos tener un lloro físico. ¿Cuál es ese lloro físico? Es ese lloro en el cual, por ejemplo, cuando yo quiero cerrar una puerta, me olvido el dedo adentro. Y duele, ¿no? ¿Ah? Por ejemplo, un lloro físico es cuando tu hijo o tu hija no te hace caso y a la segunda o la tercera vez le das medidas correctivas, por no decir un parchazo, y llora. Esos son dolores físicos, porque lo sentimos dolor. ¿El Señor Jesús se refería a ese dolor, a un consuelo de ese dolor? No. Podemos encontrar también un dolor emocional. ¿Cuáles son esos dolores emocionales? Esos dolores emocionales son aquellos esos lloros son
aquellos lloros que nos produce alguna emoción cuando, por ejemplo, nosotros vemos una película. No sé usted, pero a mí me pasa que por ahí cuando veo una película que tiene un final feliz, lloro de emoción. Cuando tiene un final triste también lloro. Y lo primero que se me viene a la cabeza es esa imagen cuando el barco ya está todo hundido y la chica salvándose en un pedazo de madera. ¿Saben qué película es, no? Es el Titanic. De repente ella escucha un bote salvavidas diciendo, hay alguien vivo. Ella se levanta con el poco de energía que tiene y lo quiere despertar a él, el varón. En ese momento el héroe. Y le dice, DiCaprio, despertate. No me acuerdo el nombre al final. DiCaprio, despertate, despertate. Pero él no se levanta, todo congeladito. Ella lo toca de más y el cuerpo lentamente se va sumergiendo. Los productores saben que eso emociona a uno. Ahí nomás le meten el botoncito y aparece una musiquita que te produce más lloro todavía. Esas son cosas que a nosotros nos producen tristeza, ¿o no? Porque nosotros somos así. Ahora, ¿el Señor Jesucristo te estaba refiriendo a ese lloro? No. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque, si bien esto nos parece gracioso, aquí hay gente que es testigo de que el Señor Jesucristo muchas veces ha secado ese lloro emocional en tu vida. Aquí hay gente que realmente la ha pasado mal en un momento de su vida. Aquí hay gente que Dios ha secado sus lágrimas, por ejemplo, cuando ha perdido a un ser querido. Y si bien nosotros hoy podemos decir que a este lloro el Señor Jesucristo no se estaba refiriendo en este momento, no podemos negar del poder de nuestro Dios. Dios consuela. Y hay mucha gente que aquí es testigo de eso y damos gloria a Dios por esto. Y quizás aquí haya alguna persona que todavía no es hija de Dios y ha venido justamente por ese motivo, porque necesita consuelo, porque hay algo que le produce a usted un lloro y sabe que ha hecho bien en venir, porque Dios consuela. Pero déjeme decirle algo, no es lo principal, no es lo más importante que Dios le quiere dar. Dios te quiere dar algo mucho más importante, que es el perdón de tus pecados. Pero no se estaba refiriendo a eso el Señor Jesucristo. Hay un lloro pecaminoso también, si nosotros lo queremos llamar de una forma, y es ese lloro en el cual nosotros nos lamentamos por la consecuencia del pecado. Y ojo, tenga cuidado con esto, porque estoy diciendo que nos lamentamos o lloramos por la consecuencia del pecado, no por el pecado en sí. Y esta es una advertencia no solamente para nosotros los hijos de Dios, que muchas veces pecamos, nos deslizamos, sino también para aquellas personas que creen que porque no se identifican, entre comillas, con una iglesia o con Dios, o porque van esporádicamente a una iglesia, dicen, no, eso no tiene nada que ver conmigo, porque yo no soy religioso, no me interesa mucho eso. Y esto es una gran mentira que usted se hace. Porque a la larga o a la corta, su pecado, su mala vida, siempre le va a pasar factura. El dicho es real, el que mal anda, mal acaba. Hay principios que Dios ha puesto en este mundo. Y esos principios no solamente están puestos para aquellos que somos hijos de Dios, sino también para aquellas personas que viven en este mundo y que todavía no han reconocido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. A lo largo de la Biblia nosotros vamos a ver cómo hubo gente, personas, hasta naciones enteras que se lamentaron hasta las lágrimas por haber vivido sus vidas como a ellos les parecía, sin importar lo que el Señor Jesucristo quería para ellos. Y quizá, mi amigo, hago otra vez un paréntesis, vos estás aquí en esta mañana porque hay algo en tu vida que has hecho mal y que ahora estás pasando por sus consecuencias.
una decisión que quizás ha destruido tu familia, una decisión que quizás ha destruido tu economía, hasta tu salud. Y ese dolor es el que te ha traído para aquí. Y te voy a decir, como he dicho hace rato, has hecho bien en venir. Porque en Dios no solamente encuentras consuelo, sino también la solución. Pero no se estaba refiriendo a ese llanto el Señor Jesucristo en este momento. Entonces, si no se estaba refiriendo a esto, ¿a qué se estaba refiriendo? Para eso vamos a la Biblia, a su palabra, y vamos a ver que el Señor Jesucristo, ¿cómo comienza? Comienza hablándole a una multitud. ¿Y cómo comienza este sermón? Bienaventurados los pobres en espíritu. Para que nosotros podamos entender, debemos saber que las bienaventuranzas dichas por el Señor Jesucristo, nosotros no las podemos leer de forma aislada. Y principalmente la primera bienaventuranza y la segunda se relacionan mucho. Él comenzó diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, hemos aprendido la semana pasada que es ser un pobre en espíritu. Entonces, teniendo en cuenta, teniendo presente en mi vida qué es ser un pobre en espíritu, entonces, reconociendo que soy indigno de presentarme ante la presencia de Dios con todo mi pecado, sabiendo que estoy condenado, todo mi ser llora. Todo mi ser llora. Porque no puedo estar ante la presencia de Dios. Y porque el pecado me aleja de Dios. Y con ese lloro me presento ante la presencia de Dios, reconociendo que el Señor Jesucristo vino a este mundo, vivió en este mundo, murió en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros, por mi pecado. Y en ese momento, solo en ese momento, el Señor Jesús limpia mi pecado, seca mis lágrimas y borra ese lloro. Hermanos, este lloro no precisamente siempre es externo, no siempre lo mostramos, no es físico. Dios ha llamado y ha hablado de diferentes formas a muchos de los que estamos aquí. Quizás algunos sí ha experimentado el lloro cuando ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, otros no. Eso no significa que una obra sea más importante que la otra. Lo que sí estamos seguros es que no hay ninguna persona que no haya experimentado el lloro de su vida pasada al aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hermanos, esto es increíble. Si nosotros nos ponemos a pensar qué es realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que no va a alcanzar nuestros años en este mundo para darle las gracias. Por eso vamos a un versículo dicho por el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 7 y versículo 10, en donde dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y este versículo es extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Porque aquí Pablo lo que está haciendo es explicándole a los corintios lo que el Señor Jesucristo enseñó en las bienaventuranzas. Que esa tristeza que produce mi pecado, al saber que soy un pecador y que así no puedo presentarme ante Dios, me produce arrepentimiento a través de la cruz de Cristo. Pero no solamente eso, sino que hay consuelo. Hay consuelo de saber que ante esa culpa, ante ese lloro, hay un Dios que me perdona de mis pecados y me perdonará hasta el fin de mis días. Mis hermanos, por favor, les voy a pedir, piense en lo que Cristo ha hecho en su vida. Y se va a dar cuenta que es mucho más que un consuelo.
Cristo ha hecho lo que nadie podría haber hecho en este mundo, ni usted mismo podría haber hecho por usted, que es el perdón de sus pecados. El versículo no termina ahí. Dice, bienaventurados los que lloran. Y usted fíjese que nosotros acabamos de decir que ese lloro el Señor Jesucristo lo secó, lo calmó cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador. Pero entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo dice los que lloran y no dice los que han llorado? Si el Señor Jesucristo ya secó mis lágrimas. Y por el sencillo motivo que seguimos pecando. Somos pecadores, perdonados, pero pecadores. Y día tras día nos equivocamos, día tras día le fallamos a Dios. Pero sin embargo Él está ahí y no le importa mi pecado. Nos levanta y nos anima y nos consuela. Y nosotros vamos ante su presencia sabiendo que Él siempre va a secar nuestras lágrimas. Es muy lindo pensar que ese Dios tan poderoso, ese Dios que si nosotros nos ponemos a pensar no necesita de nosotros para ser Dios, está atento a nuestras lágrimas y a nuestras caídas cuando caemos. Eso ya es un motivo para que nosotros podamos salir de aquí agradecidos por nuestro Dios. Pero aún hay más. Porque termina este versículo dándonos una promesa. Porque ellos recibirán consolación. Y si bien nosotros hemos visto que el Señor Jesús consuela y nos ha consolado, es inevitable, mis hermanos, que nosotros dejemos de pensar en el consuelo eterno que Dios tiene preparado para nosotros. Un día el Señor Jesucristo nos va a venir a buscar. Quizás nos anticipemos y vayamos antes ante su presencia. Y ese consuelo que nosotros lo vivimos en este mundo de una forma quizás no tan plena, en los cielos lo vamos a vivir a la perfección. Porque no va a haber nada que nosotros necesitemos fuera del consuelo de nuestro Dios. Y Dios va a hacer todo para cada uno de nosotros. Esa es la promesa que nosotros tenemos. ¿Y sabe qué, mi hermano? Si usted no piensa en esa promesa, yo le animo a que lo piense. Porque esto nos anima a nosotros a seguir la vida cristiana como nosotros deberíamos seguir. Cristo vuelve y vuelve por su pueblo. Miren, si yo terminaría aquí este mensaje, nosotros ya nos podríamos ir a nuestras casas con motivos de sobra para darle gloria a Dios y para reconocerlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador y como el único que puede consolar cualquier dolor que nosotros podamos tener. Pero a mí me gustaría dirigirme a aquellos que un día han recibido el consuelo de Dios, que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero por algún motivo sus vidas no reflejan lo que realmente son. Están lejos de Dios. ¿Por qué? No sé. Y quizás en este momento estás sintiendo tristeza y dolor porque sabes que estás lejos de Dios. Y quizás en tu cabeza se surjan preguntas como, por ejemplo, ¿será que Dios va a volver a darme una oportunidad? Tantas veces que le he fallado. Tantas veces que me fui y volví. ¿Dios me va a dar otra oportunidad? O quizás aquí haya hermanos que en este momento están pasando por un momento de prueba. Y la prueba duele. Y hay
momentos en medio de esas pruebas en donde pensamos que no hay salida. Y lo único que hacemos es llorar. Y hay preguntas que se nos meten en la cabeza como, ¿será que Dios va a volver a sacarme de esta? ¿Podemos encontrar de nuevo consuelo en la presencia de Dios? En el año 1905, un matrimonio en un pueblo pequeño llamado Elmira, Estados Unidos, la mujer, desde los 20 años en adelante, postrada totalmente en su cama, sin poder mover ninguna parte del cuerpo. El varón, paralizado desde la cadera hasta los pies. Sentenciado a una silla de rueda para toda su vida. En esa situación, él, con la responsabilidad de traer todos los días el sustento para su casa, en lo que pueda. Este matrimonio no solamente era de ánimo y de inspiración a la iglesia que ellos iban, eran hermanos como nosotros, sino también en el pueblo donde vivían, porque era un pueblo chico. En una de tantas visitas que ellos sabían recibir, una vez vino un matrimonio desde el país de Canadá visitándoles. Y el varón que les vino a visitar con toda incertidumbre les hizo una pregunta. ¿Cómo puede ser que ante esa situación que ellos vivían día a día, ellos podían vivir de esa forma? Dando ánimo a otras personas, consolando con el consuelo que Dios les ha dado a ellos, a otras personas, cuando su situación era totalmente diferente. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo una persona, un matrimonio puede tener tanta fe en Dios? Y la respuesta del varón fue sencilla, pero profunda, que entró en el corazón de ese matrimonio. Y la respuesta fue así: si Jesús tiene cuidado y mira a sus aves, a las aves del cielo, y las cuida, ¿cuánto más va a cuidar y va a mirar de mí? Y esas palabras fueron de inspiración para que ese matrimonio pueda escribir un himno que nosotros muchas veces lo hemos cantado durante muchos años y que ha sido de consuelo para muchos de los que estamos aquí. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen un hogar en Él. Yo no sé qué situación mi hermano está pasando usted en específico, pero sepa que así como las aves tienen un refugio, nosotros tenemos un refugio en los brazos y en la presencia de Dios. Por eso quisiera terminar animándolo a usted, mi hermano, diciéndole que por favor vuelva a Cristo, de donde nunca tendría que haberse ido, y disfrute de la presencia de Dios. Sepa que en Él, solamente en Él hay consuelo. Y quizás seas una persona que te has alejado de Dios y no te va tan mal. No te va tan mal. No esperes a que Dios te llame de una mala forma, porque Dios es justo y porque Dios te ama, y al que ama disciplina. Pero quizás haya personas aquí que todavía no han experimentado este consuelo de Dios, este consuelo de saber que Cristo seca mi mayor lágrima y mi mayor problema que tengo, que es el pecado. Y usted ha venido buscando la solución para su vida, quizás para su problema, para su salud, para su familia. Y como he dicho hace un momento, ha hecho bien en venir, porque en Cristo encuentra eso.
Pero hay algo más importante que Cristo quiere solucionar y es su vida, su pecado, su eternidad. Cristo murió en una cruz como esta, no solamente para consolarme, sino para que nosotros podamos ser sus hijos. Y para que día tras día, año tras año, por toda mi eternidad, nosotros podamos disfrutar de su consuelo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Solamente reconocerse pecador. Saber que falla, que todos los días fallamos. Pero hay un Dios que perdona y que no importa cuán grave es o ha sido tu pecado, Dios te perdona. Vení a Él en arrepentimiento y fe, pidiendo perdón por tus pecados y sabiendo que en esa cruz tendría que haber estado vos, yo, pero estuvo Cristo para darnos la posibilidad de poder formar parte de su familia. Dice su palabra que cuando un pecador se reconoce pecador y reconoce al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hay fiesta en los cielos. Esto es una fiesta. Es una fiesta de verdad, porque aquí estamos celebrando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, no esperemos que solamente haya fiesta en los cielos, que haya una fiesta aquí. Y pida perdón por sus pecados. Solamente encomendándose a Dios, yendo a la presencia de Dios en una oración. ¿Qué le parece si aprovechamos este momento y oramos a nuestro Dios? Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, porque tu consuelo se manifiesta en la vida de nosotros día tras día. Gracias porque nosotros no podemos decir que en ti no hemos encontrado lo que necesitábamos. Siempre has estado en los momentos más negros, más oscuros, más tristes de nuestra vida, pero también en los momentos más lindos, en aquellos momentos en los cuales sacamos foto porque queremos recordarlo siempre. Gracias, Padre Celestial, porque tu presencia siempre está. Ayúdanos, Padre Celestial, a valorar tu presencia, a saber que lo que puedo tener en tu presencia va más allá que un consuelo, es el perdón de mis pecados. Y te suplico y te pedimos nosotros por aquellas personas que todavía no han tomado esta decisión de aceptarte como tu único y suficiente Salvador, que lo puedan hacer. No pides nada, no pides ningún sacrificio. Solamente quieres un corazón arrepentido, que puedan arrepentirse de sus pecados y puedan saber que hay un Dios que no solamente consuela, sino que perdona. Que hay un Dios que no solamente nos libra del pecado, sino que nos da vida y vida eterna. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Este espacio fue presentado por Centro